con los diputados Cariola, Vallejo, Boric y Jackson, con quienes vamos a conversar en algunos minutos más. Pero de inmediato, ese diálogo que sostuvimos en Buenos Aires, Argentina, al día después de que además la selección había perdido la final del Mundial, para la conversación, porque hace referencia a cómo lo miran en Argentina, esta discusión sobre la reforma educacional. Lo presentaba al comienzo también. Están con nosotros aquí los diputados Carlos Cariola, Camila Vallejo, Gabriel Boric, Giorgio Jackson. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Tuvieron reunión con el ministro de Educación, Nicolás Iseguirre, hace algunas horas. ¿En qué andaban? ¿Reunión a puertas cerradas? ¿Acuerdos a puertas? ¿En qué andaban? No, fue una reunión bastante avisada. De hecho, por lo mismo, nosotros no queremos que se hagan reuniones ocultas, sino todo lo contrario. Es decir, queremos hablar con el ministro y explicar el porqué. O sea, no hacer algo oculto ni tampoco llegar a acuerdos entre cuatro paredes, sino, sobre todo... ¿Alguien tiene un teléfono prendido? ¿Alguien le está sonando el teléfono en este momento? El mío no. ¿No? Teléfono apagado. Ya. No. En particular porque yo creo que compartimos los cuatro, y esa fue una discusión que tuvimos durante la semana, una preocupación en torno al contexto político. Préstame tu teléfono. Vamos requisado como los profesores. Sí. ¿Estaba prendido? No importa. Bueno, Peñailillo está ahí. Yo creo que es importante que nosotros podamos ser capaces de entender el contexto político. Nosotros hoy día estamos siendo diputados y tenemos la capacidad también de analizar no solo los temas de educación, porque muchas veces se dice, bueno, ustedes están vinculados a la educación, pero estamos viendo muchos temas. Y por supuesto que nos preocupa no solo en el contexto de la reforma educacional que se está viviendo y que está tensionando la opinión pública, sino también el hecho del acuerdo tributario que se hizo, como muchos vimos en la semana, en acuerdo con empresarios, en acuerdo con... Para entender bien, lo que le fueron a decir al ministro es no queremos que se negocie la reforma educacional como se negoció la reforma tributaria. A mí me gustaría hacer un alcance. No sé. Sí, pero déjame terminar el punto. Y yo sé que lo hemos conversado bastante. No es solo eso, porque acá no se trata de no editar el mismo acuerdo, sino que está la posibilidad en la materia educacional de hacer un acuerdo con los sectores que están de acuerdo con los cambios y no con los sectores que se oponen a los cambios. Entonces, cuando uno dice, mira, ¿sabes que hay una discusión donde hemos visto enfrentado durante 3 o 4 años gente que está de acuerdo con, por ejemplo, la gratuidad y gente que no está de acuerdo con la gratuidad, por ejemplo, en el tema del copago? ¿Cómo hacemos para poner un punto medio? Es imposible. Entonces, ¿cómo logramos concitar ese gran apoyo ciudadano que se ha logrado en torno a esta demanda y articularlo para llegar a un acuerdo con los sectores que están de acuerdo? Ni tan imposible si efectivamente tú dices que había sectores que no estaban de acuerdo con una reforma tributaria y lograron ponerse de acuerdo con los que sí querían la reforma tributaria. Entonces, no, porque no estamos hablando de que acá hay puntos... Es que es difícil encontrar un punto medio. ¿Cómo bueno, puedes...? pero aquí parece que lo escucharon. Ya, pero todo. Mira, lo que nosotros fuimos a plantear al ministro es algo... Yo creo que dos ideas fuerzas fundamentales. Una es que el gobierno tiene que tomar una decisión. ¿Con quién va a hacer la reforma educacional? La va a hacer con quienes quieren una reforma educacional estructural en función de lo que han planteado los movimientos sociales, que son los que han hecho posible que hoy día estemos debatiendo sobre una reforma educacional, o la va a hacer con quienes no quieren una reforma educacional, con quienes quieren mantener el statu quo. ¿Y eso le fueron a preguntar al ministro? No, se lo fuimos a plantear. Y ahí, como bien dice Giorgio, no hay medias tintas. La educación o es un derecho o es un negocio. No hay puntos medios, en eso no hay espacio de negociación. Esos son los principios. Y en segundo lugar, que una reforma educacional, para que sea legítima, debe contar con la participación activa, no para la foto, de los actores sociales que la hicieron posible. Y en eso el movimiento estudiantil, el colegio de profesores, los trabajadores de la educación, los asistentes de la educación, tienen un rol importantísimo que jugar. Y eso no puede ser mirado en menos y por ningún motivo puede ser un diálogo para la foto como el que ya vivimos en el 2006-2007, en donde, y con esto termino, y perdón que lo reitere, pero para nosotros nos marcó mucho, tuvieron un acuerdo levantando las manos de espaldas a quienes nos habíamos movilizado. Sí. ¿Quién les dijo el ministro? Perdón. Sí. Mira, yo quiero hacer una... ¿Quién nos dijo el ministro? Nos dijo varias cosas. Entre ellas que él no estaba disponible, y eso también hay que decirlo, a reeditar la política de los consensos. Porque nosotros, yo aquí quiero hacer una diferencia, nosotros no nos oponemos ni al diálogo ni a los acuerdos. Y de hecho lo hemos dicho, es importante llegar a acuerdos, es importante dialogar, nos parece necesario el proceso que se va a vivir la próxima semana de inicio de los diálogos ciudadanos, los diálogos participativos. Pero aquí hay un tema que lo dice Gabriel muy claramente, que tiene que ver con la política de los consensos, que fue una política de consensos que gobernó durante 20 años en este país, donde se llegaban a acuerdos entre cuatro paredes, donde efectivamente el año 2006 fuimos testigos de la movilización estudiantil, el año 2007, después de un Consejo Asesor Presidencial, se llega a acuerdos donde se imponen minorías
por sobre mayorías. Esa es la diferencia entre los consensos y los acuerdos. Nosotros, para que aquí... Claro, perdona que te interrumpa, Sí. que no es el caso de la reforma tributaria, porque la diferencia es que la reforma tributaria era un proyecto concreto que aprobó la Cámara de Diputados y sobre el cual después se hicieron modificaciones, a diferencia de cualquier otra política de los consensos o de los acuerdos, Sí, pero que no está- surgían, Sí. desde la base, es decir, cualquier cosa partía desde cero, buscando hasta dónde se podía construir un proyecto Sí, de ley. y Aquí este proyecto se envió, ustedes lo votaron, Exacto. y después de eso pasó al Senado, donde siguieron las discusiones. Exacto, pero también pasó al Senado Juan Manuel, con una y se acordó no solamente con los senadores. Recordemos que la discusión se dio también con algunos presidentes de partidos políticos, porque después cuando vimos el acuerdo estaba el presidente de la UDI de Renovación Nacional y no estaban considerados todos los actores que habíamos sido parte de la discusión previa. Pero nosotros hay un procedimiento que no es el adecuado respecto de cómo se llevar adelante los acuerdos para que estos además sean representativos de las distintas visiones del país. Para ir con Camila, que la tengo aquí tan pendiente, pero solo para despejar, porque me queda la sensación también de que el problema entonces más bien no es llegar a un acuerdo, sino que en el caso de la reforma tributaria se haya llegado a un acuerdo y no se les haya considerado a ustedes, que en realidad eso podría ser Es que o no al Partido solamente Comunista eso. o a la Nueva Izquierda. Es que no tiene que ver solamente con eso, tiene que ver con las formas en las que se desarrollan los procesos. O sea, nosotros fuimos parte de una discusión en la Cámara de Diputados, se llevaron varias sesiones, de hecho nosotros fuimos testigos de lo maratónico que fue en la Comisión de Hacienda. Estuvimos hasta las 2 de la mañana discutiendo el proyecto, para que después en el Senado, entre 3 senadores de la nueva mayoría, 2 senadores de la oposición y los presidentes de los partidos de la oposición, se sellara un acuerdo. Nosotros ese acuerdo hoy día lo vamos a discutir, lo estamos analizando como Partido Comunista, queremos tener una opinión responsable frente al tema, pero sin embargo aquí nosotros cuestionamos que hay un procedimiento que no debiera ser el procedimiento habitual porque además se deslegitima el rol que tiene la Cámara de Diputados. Vuelvo ahora contigo, Camila. Yo creo, a mí me asiste una preocupación que es política y tiene que ver con cómo nosotros cambiamos las lógicas de hacer política en nuestro país. Porque una de las cosas que nosotros salimos a decir con mucha fuerza el 2011 es que ya no teníamos que tener miedo. Ya no teníamos que tener miedo a organizarnos, a pensar colectivamente, a desprendernos de nuestros objetivos individuales, ¿cierto? Que no teníamos que tener miedo al cambio. Porque por mucho tiempo se mantuvo el status quo de nuestro país y profundizamos, mantuvimos lo que se impuso en la dictadura por miedo al cambio. Y se generaron políticas en los consensos para mantener esta estabilidad, esta gobernabilidad entre la derecha y la concertación y haciendo como que todo cambiaba, pero en el fondo nada cambiaba, para asegurar esa supuesta estabilidad. Entonces hoy día a propósito de la presión que ha ejercido la derecha, ¿cierto? Y la oposición, tanto en materia de reforma tributaria como reforma educacional, se está utilizando esa política del terror, de engendrar nuevamente el miedo para hacer que nada se cambie. Ahora, perdón, entonces, a lo que voy... Es que tengo una duda, porque da la sensación de que lo que se hubiese acordado fondo. es que no se van a recaudar 8.200 millones de dólares, que equivale, como lo ha dicho tantas veces el ministro Es que de Hacienda, mira, lo que a un pasa es porcentaje que, del PIB. Juan Manuel, lo que dijo el ministro de Hacienda es cómo generamos acuerdos que nos permitan la sustentabilidad en el tiempo de esta reforma tributaria. Entonces, para él, el generar sustentabilidad en el tiempo de esta reforma tributaria implica generar acuerdos con la oposición, con la derecha y obviamente con el sector que representa en términos económicos, ¿cierto? Que son los grandes poderes económicos, que han generado mucho ruido, ¿cierto? Como Pero campaña del terror, con impacto a nivel de la encuesta, con baja en la encuesta y generando miedo a la población. Yo me encontraba con gente... con una finalidad práctica, decía, si llega el siguiente gobierno y no tiene el suficiente no, sustento, es puede que- volver a cambiar lo que ya se había acordado. Pero eso, aunque firme un protocolo cosa. acuerdo, lo puede hacer, o sin firmarlo. Entonces, para terminar, perdón, lo que estoy tratando de señalar es que no puede ser utilizada la campaña del terror, la generación de miedo en la población nuevamente, como una herramienta de negociación y de presión ante un gobierno que ya se comprometió con la ciudadanía a generar cambio de verdad y no meros maquillajes. Y eso es lo que no se puede reeditar, ¿cierto?, en el ámbito de la educación. Juan Manuel, yo creo que acá Giorgio. nadie puede estar de acuerdo, o sea, en desacuerdo con que se lleguen a acuerdos razonables por el bien del país. La pregunta es cómo se da una discusión, y eso tiene que de fondo y de forma. Porque si quisiéramos recaudar los 8.200 millones de dólares anuales, también se puede subir el IVA. Pero todos estaríamos de acuerdo acá, que es una mala medida porque le afecta más a los sectores más pobres. Entonces, O más royalty de la minería, como ha dicho Gabriel. O el royalty de la minería, o muchas otras medidas. Entonces, uno podría haber dicho,
¿Importa solamente el monto? Por supuesto que no, pero centrándonos en la materia educacional yo creo que tiene un poder simbólico distinto, porque no es solamente un debate técnico donde la gente no entiende, es algo que le llega realmente a las personas directamente y en la cual la demanda ha sido levantada por parte de los actores sociales, o sea, del movimiento estudiantil, de los mismos profesores que se han organizado porque tienen condiciones paupérrimas. Entonces, creo yo que para que ese proceso de cambio y de transformación pueda tener ciertos niveles, no solo de legitimidad, sino también de sostenibilidad, tiene que venir con un acuerdo con las personas que quieren no mantener las cosas como están. Porque si el gobierno de Piñera hubiese querido llegar a un acuerdo y ellos hubiesen estado en el espíritu de un acuerdo y hubieran estado de acuerdo con cambiar las cosas y no mantener el status quo, lo habrían llegado. Es que lo puedo decir de otra forma. Lo que pasa es que aquí... Y hoy día esos mismos están diciendo, queremos llegar ahora a acuerdo, pero nunca tuvieron la voluntad de avanzar en esas cosas. Ahora, es que lo puedo plantear de otra manera. Es que ahora, con otro gobierno, ellos dicen, independientemente de si queríamos o no queríamos, no nos quedaba otra. Y no tiene eso un sentido también desde la interpretación política, quienes han señalado, a ver, no lo querían y terminaron firmando igual un acuerdo de reforma tributaria, por ejemplo. Porque las condiciones les cambiaron y probablemente evaluaron que era positivo para ellos. ¿No tiene un sentido político también eso? Pero por supuesto que tiene un sentido político, pero la pregunta es, ¿cómo consiguen la estabilidad? Se entiende aquí que lo que yo estoy haciendo es el contrapunto la estabilidad, a la argumentación. La estabilidad se consigue haciendo que tu contrincante político, que todos entendemos que los sectores políticos en general con el binominal están sobre-representados en la Cámara de Diputados, tienen, y en el Senado más todavía, ¿eso es lo que te da la estabilidad política? Porque digamos que la LGE que se aprobó a fines del 2007 no era lo que precisamente dio legitimidad, porque precisamente lo acordaron sectores políticos que están sobre-representados y que se arrogaron la representatividad en materia educacional cuando 8 años después, 6 años después se volvieron a levantar las movilizaciones por los problemas en educación. Boric. Todas las fanfarrias nunca se presentan como tal. Todos los grandes acuerdos históricos, que se supone que van a mejorar todas las condiciones que tenemos, nunca se presentan como cambios autopartistas que en verdad cambian algo para que todo siga igual. Cuando el ministro Arenas decía, llegamos a un acuerdo histórico respecto a la reforma educacional en la cocina de Fontaine, perdón, en la tributaria, yo pensaba, escuché exactamente lo mismo el 2007. Llegamos a un acuerdo histórico en donde derecha y concertación estamos de acuerdo respecto de que tiene que cambiar la Ley General de Educación. Y ese acuerdo hoy día no tiene sustentabilidad. Lo mismo con la Constitución. El 2005 nos presentaron la firma del entonces presidente Lagos como el gran cambio, la democratización de la Constitución. Y hoy día, bueno, los cuatro somos parte, con muchos otros diputados, de una bancada por la Asamblea Constituyente y hoy día la mayoría de Chile ha expresado que quiere una nueva Constitución. Entonces, esto de darle estabilidad, ¿estabilidad con quién? Si finalmente el Parlamento es profundamente elitario. Hoy día, y ahí tenemos otro problema, que es más profundo. ¿Es el Parlamento representativo de la diversidad de la sociedad chilena? Y lo es poco, yo creo. Pero además, ni siquiera eso se respeta, porque se terminan haciendo los acuerdos de espalda al mismo Parlamento que se supone representa la voluntad soberana del pueblo y lo terminan haciendo en la Casa de Fontaine. Y Adolfo Saldívar reconoce con mucha sinceridad de que en la cocina no caben todos. Entonces, ¿para qué cresta sirve el Parlamento? ¿Para qué cresta sirve este Parlamento? Y esa es la pregunta que nosotros nos hacemos y es precisamente lo que queremos evitar en la reforma educacional. Ahora, sí, para ser justo, lo que dice Andrés Saldívar también es que no siempre las negociaciones se hacen de cara a la ciudadanía y él entrega una explicación del por qué. Porque él dice que cuando muchas veces estas negociaciones se hacen de cara a la ciudadanía, lo que aparecen son precisamente las personas que van a torpedearla solo para evitar que se llegue a un acuerdo. Pero si los que torpedeó permanentemente fue la derecha. Ya, claro, el gobierno presentó una reforma. Lo que dice Saldívar. Disculpa, yo creo que ahí hay que ser claro, Juan Manuel. Yo creo que en este país durante mucho tiempo se hicieron cosas de espalda a la ciudadanía y eso nosotros lo denunciamos, se denunció en las movilizaciones sociales y precisamente uno de los puntos que hemos hecho en esta discusión tiene que ver con que la ciudadanía precisamente es la que está solicitando a gritos de que las definiciones políticas se hagan no solamente de cara a la ciudadanía, sino que con la ciudadanía. Por algo nosotros hoy día estamos diciendo que los actores sociales no pueden estar ajenos al debate de la reforma educacional. O sea, para mí, y en eso nosotros tenemos un acuerdo, y de hecho hoy se lo planteamos al ministro nuevamente,
que es la concepción de que esta reforma educacional, si hoy es posible y si la estamos discutiendo, es gracias a que los movimientos sociales, a que los estudiantes, los trabajadores, los profesores, como dijo Gabriel al principio, salieron a la calle, salimos a la calle a plantear que en Chile había una crisis, que la educación no podía seguir siendo la más cara de América Latina, que no podíamos seguir pensando que en este país la discriminación se da porque el que tiene recursos puede estudiar y el que no los tiene no puede, que la educación de calidad tiene nombre y apellido y está definida para una élite. Entonces, todos esos elementos nosotros los dijimos, los denunciamos y lo dijo la ciudadanía. ¿Por qué no vamos a construir con la ciudadanía las definiciones políticas de este nuevo tiempo? Solamente para entender, Camila, en esta descripción que ustedes están haciendo, lo que no debió haber ocurrido era que se sentaran estos sectores a discutir el cómo acordar la reforma tributaria, el que en lugar de eso lo que debió haber pasado en cambio era estos sectores y otros también sentados en esa misma mesa para entender que el gobierno simplemente debe haber dicho no discuto nada, mando el proyecto y la aprueba del Parlamento porque tengo los votos. No, si lo que nosotros estamos tratando de señalar es que tiene que haber un proceso de discusión política intenso, no solamente dentro del Congreso, sino, como decían mis colegas, de cara a la ciudadanía. ¿Ya? Y el problema está en cómo se abandona ese espacio de deliberación y se hace política y se hacen acuerdos fuera de esta instancia con, obviamente, la oposición, una oposición que ha demostrado en reiteradas oportunidades que no quiere reforma tributaria, que no cree en la progresividad, que no entiende por qué se está recaudando plata, porque no se necesita, ¿cierto? En fin. Entonces, y además con grupos empresariales que ellos mismos han dicho que esta es la guaguita de ellos. Entonces, o sea, hay una preocupación en eso, pero tiene que ver, insisto, yo creo que tiene que ver con un error que hice relación con esta situación. La oposición no quiere reforma tributaria, no quiere cambio en la Constitución, no quiere una reforma educacional porque está de acuerdo con el lucro, con la selección en el sistema, está de acuerdo con lo que está. Quiere perfeccionar algunas cosas, pero está de acuerdo. Y a propósito de eso, ha desplegado una profunda campaña de terror, de mentiras, mitos, y en vez el gobierno de salir a combatir esos mitos con fuerza en las bases sociales, lo que hace es decir, ya para que se queden callados mejor, porque me está haciendo mucho ruido y esto me genera inestabilidad, entonces mejor generar un acuerdo con ellos en vez de generar acuerdos con los que realmente quieren cambiar esta situación y que los que realmente quieren que haya una reforma educacional, que haya una verdadera reforma tributaria y que haya una nueva constitución. Ese es el escenario que es preocupante, porque si seguimos en esa lógica, la verdad es que siempre vamos a estar haciendo política en la medida de lo posible. Para entenderlo bien, Giorgio, pero una cuestión práctica, es una cuestión práctica en todo el fato político que me imagino has venido desarrollando ya con el paso del tiempo, pero ¿por qué crees tú que el gobierno hizo esto? ¿Por qué crees tú que el gobierno se sentó a discutir con la oposición y no como ustedes lo están planteando? Yo tengo una postura bastante crítica sobre el acuerdo que se llegó en materia tributaria por distintas razones, pero creo también que hay un problema de fondo por el cual no hubo tanto piso para hacerlo de otra manera. Y es porque tampoco había un contrapeso que pudiera movilizarse a favor o en profundización de una reforma tributaria distinta, en otra dirección. Entonces, el problema político que se le genera al gobierno es que hay gente que lo está legitimando por la prensa y no existe de dónde agarrarse socialmente para sostener un acuerdo tributario distinto con otra persona. Distinto es en materia educacional, porque en materia educacional la demanda se levantó desde las bases precisamente, desde los estudiantes, los profesores, los mismos, no sé, pues, directores de escuelas, etcétera. Y esa demanda de los mismos alcaldes que reclaman por una desmunicipalización. Entonces, para bajar esto, porque de repente no es solo un problema político, sino que volvamos a lo concreto. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Cientos de miles de estudiantes no pueden acceder a una libertad de elegir cómo se dice hoy día porque cobran un copago. Porque los colegios son los que discriminan. Porque también los mismos sostenedores, no todos, y hay que reconocerlo, pero muchos de ellos se llevan gran parte de la subvención que le estamos entregando hacia el lucro, hacia una utilidad. Que son los tres aspectos que plantea la reforma. Entonces, la pregunta es, ¿por qué llegar a acuerdo con quienes defienden esos principios? Sería absolutamente contradictorio si es que uno sale de los 9 candidatos presidenciales que habían, 8 querían terminar con estas 3 cosas. Y avanzar mucho más, y eso podremos discutirlo. Pero 8 estaban al menos de acuerdo con que esto había que acabarlo. Me parece importante también que lo discutamos. Les propongo que vayamos a la pausa, voy contigo cuando volvamos, pero también está la otra discusión que tiene que ver con cómo mejoramos los otros temas también que hasta ahora no han aparecido en los proyectos del Ministerio. Y me gustaría saber qué es lo que dice el ministro. Tengo que irme a la pausa, Gabriel, pero a ver qué les dijo también el ministro y supongo que algo tendrán de claridad. Vamos a la pausa, esto es El Informante, volvemos rápidamente. De vuelta a conversar
conversando con los diputados Cariola, Vallejo, Boric y Jackson aquí en El Informante. Dejaba la palabra pendiente, diputado Boric. Respecto ahora del tema de fondo, de los otros aspectos que quedan pendientes todavía en la discusión sobre la reforma educacional y que tiene que ver con lo que se llama la sala de clase, o ya que estamos hablando de la cocina, cuando se cocina la educación en la propia, me gusta la palabra, en el aula, que tiene que ver con el contenido de lo que se le está enseñando a los alumnos, que pareciera hoy no estar en la discusión, al menos públicamente. A ver, varias cosas. Primero me gustaría retomar algo de lo que decía Giorgio al final respecto de con quién se llega a acuerdo. Muy y breve. El otro día comentábamos con Giorgio de que una persona le había dicho, un funcionario del Congreso, si no me equivoco, le había dicho ante el acuerdo de la reforma tributaria, en donde finalmente se terminó negociando con los empresarios y con la derecha, decía, bueno, ¿quién hace lobby por los pobres? ¿Quién hace lobby por los que no estamos acá? Y esa es una pregunta muy interesante porque finalmente en el acuerdo de reforma tributaria, desde mi punto de vista por lo menos, los que ganaron fueron los empresarios. Los empresarios hicieron una presión suficiente para hacerle ceder al gobierno puntos que desde su misma argumentación en la Cámara de Diputados eran importantes. Ahora dicen que no, pero bueno, son políticamente correctos. Ahora, respecto a la reforma educacional, y voy a llegar a la sala de clase. Yo no soy parte de este gobierno, no pretendo serlo, pero quiero que tengamos una reforma. Creo importante que tengamos una reforma y estoy dispuesto a colaborar para que eso sea. Y creo que lo actualmente presentado por el gobierno tiene luces y sombras. ¿Cuáles son las sombras? Yo creo que el hecho de no haber partido, o no es una cuestión solo temporal, sino de haber puesto en el centro la educación pública, el fortalecimiento de la educación pública, es un error importante. ¿Y crees, ¿crees que se arriesga debilitar la educación pública, de hecho, cuando uno elimina el copago y que la gente ahora diga no tengo ninguna barrera para llevar a un hijo a un colegio particular subvencionado? Yo creo que efectivamente es un riesgo y por eso una de las cosas que le planteamos al ministro, la Camila lo dijo, es que esto se tiene que implementar en paralelo. Porque si no, efectivamente, ¿por qué alguien se va a mantener en una educación pública que ha sido apaleada durante los últimos 30 años? Entonces, cuando ahora no te van a cobrar en la particular subvencionada. Entonces, la educación pública debiera ser el centro de nuestros esfuerzos. La sala de clase, los profesores, las condiciones de trabajo de los profesores, de los asistentes de la educación. Ahí hay mucha pega por hacer. Las horas de preparación para los profes. Las horas de preparación para los profes. El contenido. Hoy día tenemos un currículum absolutamente abultado. Pero además en lo institucional, es tremendamente importante varias cosas. Uno, no retroceder, y en esto también fuimos muy claros con el gobierno, que no se puede retroceder respecto de lo que hoy día se ha planteado, que es fin al lucro, fin a la selección y al copago. Esos son pisos mínimos que no se puede. Nosotros entendemos de que no hay puntos medios y por lo tanto no se pueden negociar. En segundo lugar, la participación de los actores sociales. En tercer lugar, el desmercantilizar. Hay que eliminar todos los mecanismos de mercado que hacen que la educación sea competencia por sobre colaboración. Y en eso es tremendamente importante el sistema de financiamiento. Y cuando hablamos de estos temas, y acá le quiero hablar a toda la gente que está en la casa que escucha este discurso de que no se habla de calidad, estamos también hablando de calidad. Cuando hablamos de educación pública, de la necesidad de fortalecer la educación pública, estamos hablando de calidad. Y nos vamos a meter en la discusión en los contenidos. Vamos a velar porque tengamos los mejores profesores, porque los profesores tengan las mejores condiciones de trabajo, porque los contenidos no sean solamente sistematizar información para terminar dando pruebas estandarizadas. Y en eso estamos trabajando hoy día. Voy al tiro con ustedes dos, pero es que me parece interesante lo que tú describes porque al mismo tiempo uno va revisando Twitter y entre las cosas que se encuentra es que las críticas que reciben es que lo sienten lejano a la discusión real, la que a ustedes les tocó vivir en la calle. Y te pregunto a ti, Giorgio, entonces de vuelta, ¿qué posición tienes cuando tú ves en tu mismo distrito que hay colegios o que hay liceos que están en toma, el Liceo de Aplicación, el Instituto Nacional, en fin, el Cervantes, estaban? ¿Tú apoyas la movilización, por el contrario, cuestionas el cómo se entregaron los colegios? ¿Cuál es tu posición? ¿Sienten que más bien tú has tomado como una especie de distancia sin quererte referirte al fondo del tema? A ver, yo me junté no solo con estudiantes que estaban en tomas, fui a las tomas. ¿Partidario o no? Conversé con ellos. Yo soy partidario de la movilización porque gatilla procesos de alerta hacia temas que están funcionando mal. Históricamente han funcionado para eso. La movilización de trabajadores, de distintos, sirve para alertar problemas que no se ven. Es una forma desesperada de poder conseguir un poco de atención para cambiar algo. Yo creo que la toma es una medida de última instancia y creo que para que tenga un efecto real de alertar a las autoridades necesita estar muy bien articulada con los distintos secundarios. ¿Qué fue el caso? Y creo que esta vez, y yo así se los dije a los mismos estudiantes, no había una idea clara, tan clara detrás de
esta movilización. Habían algunos que tenían petitorios internos que eran sumamente válidos, infraestructura que estaba totalmente paupérrima y con compromisos muy postergados por parte de la municipalidad. Pero por otro lado, habían demandas externas que no tenían la claridad con respecto a cuáles eran las diferencias entre ellos. Entonces, se diluye la movilización. Y yo creo que la movilización tiene que servir para poner presión frente a otro y no autoponerte presión. Y eso ha sido una postura mía desde el mismo año 2011, cuando también las tomas empezaron a ponernos presión a nosotros mismos. Entonces, yo creo que la movilización tiene que cumplir un objetivo, no es un fin en sí mismo. Y creo que ahí todos tenemos también una cuota de responsabilidad en poder hacer que haya más concientización con respecto a los objetivos en la ciudadanía. Camila. Sí, yo quiero volver un poco al fondo, porque efectivamente cuando nosotros nos tocó movilizarnos siendo dirigente estudiantil o siendo parte de los organismos representativos del movimiento estudiantil en su momento, nos movilizamos con un propósito, que era un fondo, ¿cierto? Más allá del mecanismo que decidimos que era el mejor en su momento, si marcha, tomas generalizadas, ocupaciones e intervenciones culturales, lo que sea, lo que nos movía era un fondo. Y el fondo tiene que ver con esto que se dijo en la entrevista pasada, o sea, tenemos que primero en nuestro modelo educativo entender que la educación es un derecho y no una mercancía. Y esto no solamente porque nosotros bajo la evidencia empírica nos dimos cuenta que el sistema de mercado en su conjunto nos segregaba, ¿cierto? Nos separaba y en general bajaba la calidad, sino porque incluso organismos de la OECD, del cual somos parte hoy día, dicen que el sistema chileno le entrega una importancia indebida al mercado como ente regulador del sistema. Y somos uno de los modelos más segregados del mundo en el sistema educacional. Eso no hace daño porque somos un país desigual. Entonces, la segregación en la educación que reproduce la desigualdad no hace daño. Entonces, a lo que voy es que el problema de la educación pública no es un problema de la educación pública en sí misma. No es un problema del déficit propio de la educación pública, sino que del sistema de mercado en general. Por lo tanto, si no combatimos la lógica de mercado, que es lucro, selección, copago, sistema voucher, que esto es el financiamiento a la demanda y competencia, mecanismo estandarizado de evaluación, la verdad es que no vamos a avanzar en el combate del problema estructural del sistema de mercado. El ministro ya se jugó sus primeras cartas. Pero para terminar, el tema de la educación pública tiene que ver también con esto, porque no nos sirve simplemente desmunicipalizar, inyectar más recursos a la educación pública, si siempre los que van a llegar a la educación pública en general van a ser los que no son seleccionados en el otro sistema. El ministro se jugó, ya decía, sus primeras cartas, Carol, y ya para ir cerrando la conversación, el ministro también al mismo tiempo dijo hace algunos días en la radio de una entrevista que él tampoco se va a sentar a definir en la práctica los siguientes pasos según las presiones que le ponga los movimientos, sino que más bien las convicciones que tiene este gobierno de los cambios que hay que hacer en materia educacional. Mira, por lo tanto, me gustaría saber, cuando lo contrastan o lo comparan con lo que les dijo hoy día. Él reafirmó que efectivamente él tiene un objetivo que es cumplir un programa de gobierno, y eso está bien. Nosotros somos aquí de organizaciones políticas distintas y si estamos unificados en este punto es porque todos tenemos un compromiso con sacar adelante la reforma educacional. Y Gabriel lo dijo, de hecho, por esa razón nos reunimos con el ministro. Y el ministro dijo, yo quiero cumplir un programa de gobierno que tiene un principio fundamental que tiene que ver con resguardar la educación como un derecho social. ¿Le dio, quedaste con la sensación de que te da garantías de lo que usted está pidiendo? No tiene que ver con dar garantías o no. Lo que yo creo que aquí tiene que ver con que las cosas se hagan bien. Y eso es lo que nosotros le estamos pidiendo al ministro. O sea, que exactamente, que con hechos se demuestre que todas las visiones van a ser consideradas. Y acá yo quiero tomar algunos elementos, porque el ministro sí nos dio algunos elementos respecto de lo que viene en torno al resguardo de la educación pública, que es un elemento que nosotros hemos estado planteando. Él nos dijo claramente de que viene un proceso donde se va a plantear un proyecto que va a ir acompañado de la desmunicipalización para que el Estado se haga cargo directamente de las instituciones, además de acompañar el fin al lucro, el fin al copago y el fin de la selección, de fortalecer la educación pública como la educación prioritaria para el país. Y además, él nos planteó que eso va acompañado de un cambio del sistema de financiamiento. Y aquí decían, Camila, la necesidad de terminar con el sistema de financiamiento por la vía del voucher, o sea, por la vía de financiar la matrícula solamente, ¿cierto? Claro, de una gift card, y no financiar a las instituciones para poder sostener un proyecto educativo, donde son muchos más los elementos que deben ser considerados para poder determinar un sistema de financiamiento. Que dice la Carol, que tiene que ver con, si tienes una escuelita pública rural y tienes 3 estudiantes, el colegio no se mantiene con un financiamiento por 3 estudiantes. Tiene que tener un presupuesto basal que le permita realmente cubrir los costos reales de su funcionamiento. Por eso que el sistema de financiamiento solo por estudiante es insostenible para garantizar un proyecto educativo de calidad. Gabriel. Sí, respecto, tú hacías la pregunta de los dichos del ministro sobre la calle.
Yo creo que es tremendamente importante, y la experiencia sí nos lo ha demostrado, de que todo el proceso de discusión de la reforma tiene que venir acompañado por movilización. La movilización, como bien decía Giorgio, tiene que tener, desde mi punto de vista, correlación con los fines o con los objetivos políticos que buscan. En ese sentido, bienvenida a las marchas, bienvenido a los paros, bienvenido a las tomas. Esa es mi opinión en este caso. Ahora, lo importante es que el gobierno siente condiciones de diálogo en donde el diálogo sea incidente, en donde los estudiantes puedan decir, ok, nosotros nos sentimos parte de esta reforma. Y ahí, finalmente, hay que correr un poquito los límites de lo posible, porque el gobierno evidentemente va a plantear una cosa y se tiene que mover para un lado, se va a mover por un lado. La pregunta es hacia dónde se mueve. Porque no va a pasar intacta, la reforma no va a pasar intacta de lo que plantea el gobierno. Va a haber una discusión pública. Y la pregunta es si se mueve hacia donde están presionando los movimientos sociales o hacia donde se mueve, o hacia donde están los sectores que no quieren cambiar la educación. Y eso yo creo que es el punto fundamental. Y termino con esto. Le quiero dar enviar un mensaje a los padres, a quienes están preocupados por la reforma. Hoy día todos nosotros queremos una educación de calidad para todos los niños y niñas de Chile. Esa es nuestra gran preocupación. No nos perdemos en eso. Y tengan la certeza de que todas las acciones que estamos tomando, y que no me cabe ninguna duda, sin pretender arrogarme la representación del movimiento estudiantil, que los estudiantes también están tomando, es con ese fin, que tengamos una educación igualitaria, de calidad para todos. Como se me fue el tiempo, la última pregunta, Giorgio, es que es muy importante, porque vuelvo al principio de lo que estamos conversando entonces, y lo que se está planteando aquí es que cuando tú dices que hay que alcanzar un acuerdo, y que ese acuerdo tiene que ser lo más amplio posible para que tenga cierto sustento. Pero sobre todo con los actores sociales. Con los actores sociales, que por supuesto tengan los actores sociales presentes. ¿Eso también incluye a la oposición? Es que a la oposición uno no puede no escucharla. Y me imagino que el gobierno va a escuchar a todos los sectores, sean de gobierno o sean sectores independientes o sean de derecha. Pero acá yo creo que lo más importante tiene que ver con cómo se hace sintonía con la ciudadanía. Porque uno no saca nada solamente con llegar a un arreglo político con el opositor para que te dé los votos o para que te dé más votos si es que la gente en la casa no entiende la reforma. Entonces yo creo que ahí hay un trabajo que todos tenemos que hacer y yo creo que el llamado que hace Gabriel es fundamental. ¿Y ese trabajo siente que lo está haciendo el ministro o todavía Yo creo no? que ha sido uno de los principales déficits. O sea, el tema de comunicar algo complejo como es la reforma educativa y que todos, y aquí también los papás, tienen también su cuota de responsabilidad en decir, mira, si es que nosotros hemos accedido a una educación que de alguna manera dentro de nuestro contexto ha generado una segregación, ¿qué queremos para nuestros nietos? ¿Queremos que se eduquen con privilegios haciendo que otros tengan una exclusión o queremos un país donde todos se eduquen independiente de cómo nos vaya la vida, de que podamos tener un fracaso en lo laboral, pero que al menos tengamos seguridad de que la educación de nuestros niños va a ser de buena calidad? Y eso yo creo que es el objetivo que todos estamos persiguiendo acá. No se trata de nivelar para abajo en ningún caso, se trata de nivelar para arriba, pero sobre todo haciendo que no existan las desigualdades que hayan en nuestro país. Ustedes saben que la educación ha estado presente siempre en El Informante, ha sido uno de los principales temas que hemos abordado desde que empezó este programa el año pasado. No va a ser la última vez, por supuesto lo vamos a seguir abordando. Les quiero agradecer en todo caso el que hayan estado aquí. Les voy a pedir, de hecho, que se queden para lo que viene a continuación. @Villalobos Jara escribió en Twitter lo siguiente. Lo voy a leer textual. Fuera de hueveo, los argentinos hacen canciones preciosas cuando están tristes. Se vienen unos discazos. A propósito, por supuesto, lo que ocurrió con ellos el domingo en el Mundial. Además de la palabra hueveo, por supuesto, que es un chilenismo, pero que aprovecho porque estaba en el Twitter, encierra esto una tremenda reflexión. ¿Qué canción triste de nuestro propio repertorio le podríamos dedicar nosotros a los argentinos a propósito de la final que perdieron? Salimos a preguntar eso a la calle. Se lo vamos a mostrar a la vuelta a la pausa comercial. Esto del Informante, rápida pausa, rápidamente volvemos también. Ahí hay una canción argentina a propósito. Volvemos. Excelente, no vamos a dejar pasar en todo caso a Franco Ferreira cantando, ese más que la vamos a guardar para el recuento de fin de año. Les quiero agradecer a que hayan estado con nosotros, les quiero agradecer a ustedes también, diputados, por habernos estado hasta el final del programa con nosotros conversando una vez más de educación. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. Nos juntamos durante la semana en la mañana informativa, vía pública, en el canal 24 horas y en 24 horas central también el fin de semana. Que estén muy bien. Gracias. Buenas noches.